continuar, mis queridos, con el estudio de la serie que estamos llevando a cabo los días domingos. En el culto de adoración estamos siguiendo esta serie de estudios bíblicos titulada Genuinos en Cristo. Y ya en la semana número 14, si no me equivoco, de seguir este estudio, esta carta, que realmente es de mucha bendición porque es estudiar la Biblia sistemáticamente. Una manera de estudiar la Biblia es temáticamente, que es un poco lo que estamos haciendo los días miércoles, estudiar temas de la Biblia. Pero estudiar la Biblia de manera sistemática nos ayuda mucho más a poder observar el contexto de un libro, estudiarlo de lo general a lo particular, estudiar verso a verso, a veces enfocarnos en cada palabra. Y eso da mucha riqueza porque nos ayuda a entender la palabra del Señor tal como ha sido revelada en las Escrituras. Así que, bueno, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a comenzar con nuestra predicación. El día de hoy vamos a compartir un pasaje interesante del cual ya Mauricio leía hace un momento en la dirección. Pero para comenzar quiero hablarle acerca de un evento histórico que probablemente muchos de nosotros recordamos y sabemos muy bien. Entre los años 1935 al 1945, 1939 al 1945 más bien, se llevó a cabo uno de los hitos más recordados en la historia universal. Esta fue la Segunda Guerra Mundial. Probablemente usted lo recuerda, conoce la historia. Esta fue una singular guerra, probablemente de todo lo que se estudia universalmente, los hitos a través de los años. Probablemente es una de las historias más recordadas. Y la verdad es que tiene muchos eventos que son muy recordados, pero aún más al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, hay un evento histórico que aún más recordamos nosotros. Más incluso que muchos eventos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un evento histórico inolvidable, que fueron los bombardeos atómicos en dos ciudades japonesas, que son Hiroshima y Nagasaki. Allá por el 6 y 9 de agosto, estas bombas nucleares atómicas llegaron justamente a estas dos ciudades antes mencionadas, donde el pueblo, digamos la nación de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos ordenó enviar estas bombas nucleares para que llegaran hasta estos lugares y obviamente hicieran la catástrofe que provocaron. Esto junto a otros eventos suscitaron el final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque al poco tiempo después ya Japón estaría rindiéndose y obviamente esto daría final a uno de los sucesos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es un evento muy recordado. Lo interesante es cuáles fueron los resultados de este evento que muchas veces es recordado. Lo interesante es que 105.000, más o menos, entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Pero aún más, entre las víctimas que fueron afectadas por esta situación, por estos misiles o por estos bombardeos atómicos, entre las víctimas el 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Cosas que se produjeron posteriores, personas que no murieron en ese momento, pero sí quedaron afectadas por la radiación de este bombardeo atómico. Y es interesante lo que afectó la radiación. Usted ha visto el símbolo de radiación como algo peligroso, ¿verdad? Cuando uno se expone a este tipo de cosas es muy, muy peligroso y obviamente esto trajo consecuencias a la nación que afectaron obviamente a muchas personas, a muchos civiles. Ahora bien, mis queridos, si yo les preguntara a ustedes, ¿me creerían que les dijera que yo estuve presente en ese lugar? Cuando se llevó a cabo este bombardeo atómico en el lugar exacto, en el momento exacto, donde se llevó a cabo este bombardeo atómico. Si probablemente alguien se levantara aquí y dijera, yo estuve ahí presente en ese lugar, en ese día, el 6 de agosto, el 9 de agosto de 1945, donde fue el bombardeo atómico. ¿Creería usted a las palabras de un hombre que dijera algo así? No, ¿verdad? Bien, ese no quería escuchar. Firme.
Muy bien, nos pusimos de acuerdo ahí con César. Bueno, la verdad es que no podríamos decir, es imposible, diríamos. Es imposible. De partida, el haber estado en ese momento en particular tenía consecuencias desastrosas y muchas personas murieron. Pero aún más, la persona que estuvo ahí en ese momento, es imposible que no haya quedado con secuelas dentro de su cuerpo y de su vida, producto de la radiación. Claro que no, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es completamente imposible que alguien que haya sido impactado por un ataque nuclear de esas proporciones, es imposible que no tenga radiación en su vida. Ahora bien, mis queridos, ¿qué tiene que ver esto con lo que Juan nos enseña en esta porción de la palabra? De igual forma, es imposible que un creyente que haya sido impactado con el amor del Señor en su vida, es imposible que no esté irradiando el amor de Dios en su vida. Es igualmente de imposible. Es imposible. Hoy Dios nos hablará a través de la primera carta de Juan acerca de esta realidad. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios y que ha sido impactado por la explosión del amor de Dios en su vida, sí o sí va a irradiar amor de Dios hacia sus hermanos. Sí o sí. El amor de Dios va a irradiar en su vida y amará a sus hermanos. Por eso hoy, mis queridos hermanos, Juan nos enseñará que todo creyente que ha nacido de nuevo, ha nacido para amar. Todo creyente ha nacido para amar. Por eso vamos a considerar juntos hoy como tema a estudiar en esta tarde, nacidos para amar. Nacidos para amar. Ahí en 1 de Juan capítulo 4, versos del 7 al 10. Le invito a ir conmigo ahí en su Biblia, mi querido hermano, hermana, ahí en 1 de Juan, la primera carta de Juan capítulo 4, versos del 7 al 10. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 10. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra hoy, buen Dios, y queremos escuchar tu consejo, Señor, tu revelación. Padre, da oídos atentos, Señor, prestos a escuchar tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nacidos para amar es el tema que vamos a considerar el día de hoy. Y es interesante la porción que estamos considerando porque pareciera un tanto extraño lo que Juan está haciendo. Es un quiebre muy marcado que ya la semana pasada Daniel nos exponía a través de la palabra del Señor, que casi Juan hace como un cambio demasiado rotundo que cuesta entender hacia dónde nos está llevando Juan. Si usted recuerda, y el último verso del verso 6, capítulo 4, verso 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y lo que está hablando ahí está hablando del discernimiento espiritual que usted y yo debemos tener para detectar cuáles son las falsas enseñanzas, la doctrina que es mentira, que no proviene del Señor, y cuál es la verdad. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios para poder hacerlo, el Espíritu que nos enseña todas las cosas. Y ahora Juan en el versículo 7 dice, amados, amémonos. ¿Qué está hablando Juan? Es un tanto extraño, casi pareciera que hace un quiebre completamente y nos empieza a hablar de un tema completamente diferente. Por eso, al mirar este texto, antes de introducirnos al pasaje como tal, vamos a hacer dos preguntas al texto.
dos preguntas introductorias para que veamos de qué es lo que nos está hablando Juan. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué Juan habla nuevamente del amor? Y esa es la primera pregunta. Estaba hablando de la verdad, ¿o no? Estaba hablando de discernir la verdad del error, la verdad de la mentira. Los falsos maestros, estos anticristos que están enseñando, pero ahora vuelve a hablar del amor. Y la verdad es que cuando hemos considerado la estructura de la primera carta de Juan, hemos dicho que Juan es un estilo interesante, porque Juan no va a realizar un argumento lógico o secuencial. ¿Recuerda usted cuál es el estilo que tiene Juan? Es más bien como de una escalera tipo caracol. ¿Se acuerdan? Que lo veíamos la primera semana, que va dando vueltas, pero cada vez que yo voy subiendo una escalera tipo caracol, voy a llegar a un punto en el que voy a estar con la misma óptica que tuve en otro punto, pero más arriba. Y eso es un poco el estilo que ocupa el apóstol Juan en esta carta. Y vamos a observar que ya es la tercera ocasión en la que Juan va a hacer referencia al amor de manera más contundente, porque de repente Juan también en otros versos nos ha mostrado el amor y lo menciona de repente. Pero en 3 oportunidades, esta ya es la tercera ocasión en la que Juan va a hablar del amor de manera un poco más desarrollada. Vamos a verla en capítulo 2, en capítulo 3 y en capítulo 4. Si nosotros vamos mirando en el primer, podríamos decir, en la primera parte de esta escalera tipo caracol, vamos a encontrar en el capítulo 2, versos del 7 al 10, donde dice que el amor como obediencia a un mandato de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan presenta por primera vez el tema del amor? Dice, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, pero se escribe un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan? Un mandamiento nuevo que tiene una nueva forma porque Dios, Jesucristo, ha cambiado lo que es el amor como nosotros lo conocemos. Por eso es un mandamiento nuevo en ese sentido, según lo que dice Juan. En el capítulo 3 volvió a hablar del amor, volvió a tocar este tema, pero ahora lo enfocó de otra manera. Por eso, vuelve a hablar del mismo tema, pero desde otra óptica o de otra manera o en otro sentido. El amor del cual habla en el capítulo 3 está enfocado netamente en la práctica del amor. ¿Se acuerdan? En la práctica. Él puso su vida por nosotros y va a decir, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Debemos darnos, no solamente palabras, ¿verdad? No solamente nuestra lengua, sino acción, un amor en práctica. Eso es lo que estudiamos en el capítulo 3. Y ahora, la óptica del amor para Juan en el capítulo 4 es el amor como muestra de que hemos nacido de nuevo. Ha hablado las 3 ocasiones del amor. Vuelve a sus temas, va dando vueltas, ese es su estilo. Da vueltas y vuelve a su tema, pero ahora en otro enfoque, con otra perspectiva. Y ahora va a hablar del amor en cuanto a haber nacido de nuevo, haber sido engendrado. En un momento usted y yo pasamos de muerte a vida, como enseña la palabra. En un momento nosotros, por así decir, recibimos esa explosión del amor de Dios. Y ahora, dice Juan, con esa explosión del amor de Dios, el creyente debe impartir o irradiar el amor de Dios hacia sus hermanos. De eso es entonces la idea de lo que Juan va a hablar. ¿Por qué entonces Juan habla nuevamente del amor? Todavía sigue la pregunta en pie. ¿Por qué va a hablar del amor? Bueno, la verdad es que me costó mucho poder observar a la luz de la palabra por qué Juan quiebra de manera tan tajante el tema de la verdad y pasa a hablar del amor. Pero la verdad, mis queridos, es que el Espíritu Santo me enseñó de que no podemos disociar la verdad del amor. Y para Juan no son cosas diferentes. Para Juan son 2 cosas que van de la mano, que son unidas, que van juntas. Juan vuelve a hablar del amor, pero estrechamente relacionado ahora a la verdad. La razón por la cual vuelve a desarrollar el tema del amor es que no podemos disociarlo de la verdad. ¿Sí? Y ahí están los 2 versículos que yo se los estoy presentando ahí. En el del verso 6 y el verso 7 termina hablando del espíritu de verdad y ahora va a hablar, hermanos, amémonos. ¿Cómo explicamos eso? Ese quiebre que hace Juan. Y la verdad es que me ayudó a leer segunda carta de Juan para poder entender de lo que está hablando Juan. Así que vamos ahí a la segunda carta de Juan, no tiene capítulos, versos del 4 al 11. Esta breve carta, pero una linda carta que escribe Juan a la señora elegida y a sus hijos.
Y en el verso 4 en adelante, si usted se fija, Juan va a hablar de la verdad, pero lo va a unir con lo que es el amor. Dice así el verso 4, mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Está relacionando la verdad con el amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a saltar al verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y ahí está hablando de la verdad. Cualquiera que se extravía de la verdad o de la doctrina de Cristo, lo mismo que estaba hablando en el capítulo 4, ¿se acuerdan? La doctrina de Cristo, la doctrina verdadera o los anticristos, la falsa doctrina. Él dice, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está hablando de la verdad, la doctrina de Cristo, la verdad fundamentada. Pero mis queridos, verso 10 va a hablar acerca del amor, pero que está sujeto a la verdad. Verso 10 es clave, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Podríamos decir, qué duro eso, ¿no tenemos que amarnos? ¿No tenemos que amarnos y recibir en la casa a todos para compartir, recibir la hospitalidad? ¿Recibir a los hermanos en la casa para mostrar amor? Pero ¿por qué dice Juan que no le digas bienvenido, no lo recibas en tu casa? ¿Por qué? Porque no se condice con la verdad, con la doctrina de Cristo. Porque para Juan la verdad y el amor es como andar en bicicleta. Yo no soy un experto para andar en bicicleta, pero aquí hay varios expertos, ¿verdad? Gerardo sé que es bien experto para andar en bicicleta y varios otros, pero sí o sí deben estar los dos pedales, derecha e izquierda, juntos. Algunos pueden manejar bicicletas súper bien sin estar sujetos al manubrio, ¿verdad? Pero es imposible que un pie no ande junto al otro. Van de la mano, van unidos. Eso se llama concomitancia. Es cuando dos cosas van unidas, van de la mano, van parejas. Para Juan, la verdad y el amor es como andar en bicicleta. Derecha, izquierda, así. Verdad, amor, van de la mano. Yo puedo tener una buena intención, decir, hermano, te amamos en el Señor, pero si realmente ese amor no está sujeto a la verdad de Cristo, si una persona no está creyendo en la verdad de Cristo, entonces hasta ahí nomás llega. Porque el amor se sujeta a la verdad. El amor está sujeto a la verdad. Por eso va a hablar aquí Juan acerca del amor. Por eso Juan está hablando del espíritu de discernir entre el espíritu del error y el espíritu de la verdad. Y ahora va a decir, hermanos, amémonos. ¿Amémonos conforme a qué? A la verdad. A la verdad de la doctrina de Cristo. Amor sin verdad es emocionalismo. Verdad sin amor es intelectualismo. ¿Lo tiene? Se lo repito. Amor sin verdad es emocionalismo. Simplemente un sobreénfasis en las emociones. Tenemos que amarnos, no importa lo que creas. No, amémonos. Emocionalismo. Verdad sin amor es intelectualismo. Un sobreénfasis en que seamos simplemente unas bibliotecas andantes, que tengamos información en nuestra cabeza, que sepamos la verdad, probablemente de la doctrina de Cristo de memoria, pero si yo no estoy amando a mis hermanos, eso es intelectualismo. No sirve de nada. Por eso, amor sin verdad es emocionalismo y verdad sin amor es intelectualismo. No sirve de nada. Una cosa sin la otra. Ahora bien, hemos respondido una pregunta, vamos a responder la siguiente. Hemos respondido por qué Juan habla nuevamente del amor y ahora responderemos a quién debemos amar. Volviendo ahí a 1 de Juan 4, 1 de Juan capítulo 4, verso 7. ¿A quiénes debemos amar? ¿Cuál es el objeto del amor? Y la verdad, mis queridos hermanos, es que
hay una tendencia a pensar de que yo debo, primeramente, amarme a mí mismo para poder amar a mis hermanos. ¿Has escuchado eso alguna vez? Ya hay personas que dicen, tú tienes que amar a Dios, tienes que amarte a ti mismo y tienes que amar a tus hermanos. La verdad es que si observamos la palabra del Señor, en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que haya un mandato para que te ames a ti mismo. Nunca. Y esto es lo que secularmente le llaman la autoestima. Tú tienes que valorarte, abrazarte, acariciarte, tienes que amarte. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, pero es que eso funciona. La autoestima, eso funciona. ¿Vamos a creer algo porque funciona o porque es bíblico? Porque lo enseña la Escritura. La verdad es que la palabra nunca habla de la autoestima. De hecho, vamos a observar que niega esa práctica de amarse a sí mismo. Dice el verso 7, amados, no dice amémonos a nosotros mismos para que nos amemos unos a otros. Dice amémonos unos a otros. Amarnos los unos a los otros. No está hablando de amor propio. Y cuando observamos Mateo capítulo 22, versos del 35 al 34, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos son? 2. Hay personas que dicen, no, aquí está colocando 3 mandamientos, porque él dice, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Entonces dicen, tú debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás. ¡Qué mentira! Eso no enseña la palabra. De hecho, el Señor en el verso 40 dice, de estos 2 mandamientos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué le digo que es tan peligroso creer esto? Porque eso es un énfasis en sí mismo que la misma palabra nos enseña que no hay que tener. Cuando nosotros estamos en nuestros pecados, hundidos en nuestros pecados, cediendo al placer, es un énfasis en sí mismo. Es porque yo me amo a mí mismo, amo mi carne, mis deseos, mis placeres, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y dice Romanos capítulo 12, verso 3, claramente el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, esto de subir tu autoestima, no, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que enseña la palabra del Señor en este texto está hablando de amar a tu prójimo como tú ya te amas a ti mismo, como tú ya te preocupas por tu propio cuerpo, ya te preocupas por tu vida de manera natural. En Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y está hablando de eso, el cuidado natural que uno tiene por su carne, por su cuerpo, por cuidarlo, por protegerlo, mantenerlo. Como yo ya me amo a mí mismo, yo amo a mis hermanos, pero no está hablando de que yo me tengo que amar a mí mismo. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, enseña la palabra del Señor de tiempos peligrosos, días peligrosos donde personas van a estar enseñando mentiras, falsas enseñanzas, y una de esas es eso mismo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice Pablo a Timoteo, claramente. Hombres amadores de sí mismos. Y si usted sigue la lista ahí, va a hablar de avaros, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Lo que trae problemas a nuestras vidas es justamente eso. Un sobreénfasis en nosotros mismos, cuando el énfasis debe ser negarme a mí mismo para amar a mis hermanos. Hemos respondido entonces, mis queridos, estas 2 preguntas con el fin de que ahora podamos adentrarnos en estos 4 versículos, del 7 al 10, para observar que usted y yo hemos nacido de naturaleza para amar. Hemos nacido para amar. Y Juan nos dará 2 razones por las cuales hemos nacido para amar. 2 razones por las cuales hemos nacido para amar. Y eso es lo que vamos a considerar ahora brevemente. En primer lugar, la primera razón por la cual hemos nacido para amar es por la esencia de Dios. Por la esencia de Dios. Si miramos ahí la palabra del Señor, versos del 7 al 8,
nos vamos a dar cuenta que lo que Juan hace es decirnos que la razón por la cual debemos amarnos los unos a los otros es porque la esencia de Dios es amor. Dice ahí, capítulo 4, versos del 7 al 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 3 veces va a mencionar a Dios. Está hablando del carácter, la esencia de Dios. Y ahora el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo que dice Juan en esta porción es que si yo he nacido de nuevo, si he pasado de muerte a vida, como enseña Juan 5:24, entonces ahora yo he nacido y puedo tener el amor de Dios, y Dios en su esencia es amor. Ahora bien, cuando habla de conocer a Dios, es importante explicar un poco esa palabra, porque en 2 ocasiones la va a mencionar. Si usted lo puede observar ahí, de manera positiva y de manera negativa. Juan dice, el que es nacido de Dios conoce a Dios, pero hay otro que no ha conocido a Dios. Este conocer, para Juan, la palabra conocer no significa a simplemente conocer de manera intelectual, a tener un conocimiento intelectual de algo. Para Juan, el conocer es estar vinculado a alguien, pegado, es un conocimiento experimental de Dios. Los falsos maestros, según ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 7, dice que los falsos maestros en el tiempo de las Escrituras sabían muchas cosas, pero no conocían a Dios verdaderamente. El conocer a Dios está hablando de haber nacido espiritualmente, de ser un hijo de Dios, no de un conocimiento intelectual, sino de haber experimentado el amor de Dios y haber nacido de nuevo, ahora ser un hijo de Dios. Muchas personas quizás pueden hablar de mucho conocimiento de la Biblia, pueden tener mucho conocimiento de este libro, pero ese no es el conocimiento del que habla Juan, el conocimiento experimental, el conocimiento por el cual yo ahora, por experiencia, yo soy hijo de Dios. Y justamente citando el mismo ejemplo que decía al principio, nosotros podemos saber de memoria el evento que ocurrió en 1945. Personas, historiadores lo conocen de memoria, saben todo lo que sucedió con detalle, paso a paso. Lo podrían resumir de manera excelente, pero ese es un conocimiento intelectual. ¿Cuál fue el conocimiento experimental? El que estuvo ahí, el que lo vivió, el que estuvo en el evento. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de conocer realmente a Dios, no es simplemente que yo conozco de Dios, tengo ciertas nociones de Dios, es experimentalmente haber nacido de nuevo y haber recibido esa explosión del amor de Dios para amar a mis hermanos. Este amor de Dios es el que el creyente ha podido recibir en su vida. Si nosotros miramos, este amor de Dios es completamente singular. Si retrocedemos un poco ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, nosotros observamos ahí que Juan se maravilla con el amor del Padre y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y Juan está ahí maravillándose diciendo, ¿de dónde viene esa clase de amor? No hablando de cantidad de amor, sino de dónde viene ese amor, de esas características. Y algunas características de este amor de Dios es que es un amor eterno. Un amor eterno. Un amor que no acaba. En Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice la palabra del Señor, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor, ¿qué cosa? Eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. ¿Puede entender eso? Usted, aún antes de existir, en la eternidad, Dios, ya habiéndolo amado, ¿puede entender eso? Un amor eterno. Antes incluso de que existieras, antes incluso del llamamiento oficial, cuando yo fui salvo, antes Él ya me amó.
El amor es eterno, el amor de Dios es eterno, pero el amor de Dios también es incondicional. En Efesios capítulo 2, versos del 5 al 7, ¿usted recuerda capítulo 2, versos del 1 al 3, todo lo que dice de lo que era el creyente antes de conocer a Cristo? Muerto en sus delitos y pecados, hijo de ira. Y ahora el verso 5, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No solamente es eterno, es incondicional. Él ya sabía que éramos todo eso que dice capítulo 2 del 1 al 3. Ya sabía que éramos enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así nos amó. Es un amor incondicional, pero también es un amor sacrificial. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él dio su vida, se entregó, hizo un sacrificio. No solamente es un amor eterno, no solamente es un amor incondicional hacia el pecador, sino que también es un amor que es sacrificial. Dice ahí en Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor completamente sacrificial. Que vino, se humilló, vino a esta tierra como un hombre y aún más se humilló para morir en una cruz. Pero también este amor es voluntario. Ahí en Primera de Juan capítulo 3, verso 16, un poquito más adelante, dice la palabra del Señor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nadie lo amenazó ni le dijo, pone tu vida. Puso su vida por nosotros, voluntario. Él tomó la decisión. Ese es el tipo de amor que nosotros debemos mostrarnos los unos a los otros. Ese es el tipo de amor. No ese amor interesado, no, tú me das y yo te doy. Ese es el tipo de amor. Un amor eterno, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que se da por completo. Cuando yo amo de esta forma, estoy mostrando el amor realmente que viene de Dios. Vamos a ir juntos ahí en Romanos capítulo 5, verso 5. Podríamos nosotros estar pensando ahora que probablemente es imposible que nosotros no sabemos de esta forma, ¿no? Puede pasar por nuestra mente, pero no, yo soy tan interesado muchas veces amo de la manera equivocada. Pero en Romanos capítulo 5 y en el verso 5 nos va a decir que no es imposible. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos a leer desde el 3 para tener un poco más de contexto y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos fue dado. Este es un pasaje tremendo, mis queridos hermanos. Nos está diciendo el texto bíblico que usted y yo ya hemos recibido el amor de Dios. A veces hay alabanzas que de manera incorrecta dicen, Dios, dame de tu amor, derrama de tu amor. ¿Es bíblico eso? ¿Qué dice la Escritura? La palabra del Señor dice que en el momento de la salvación,
Cuando usted y yo entendimos que somos pecadores delante de Dios, que merecía una condenación eterna, cuando entendí que Cristo murió por mí, cuando yo entregué mi vida a Cristo y yo me arrepentí, llegué delante de Él en arrepentimiento, el Espíritu mora en mí, el Espíritu me bautizó en el cuerpo de Cristo, el Espíritu me llena, pero el Espíritu también en ese momento ha derramado su amor en mi vida. Y ahora yo he recibido todo el amor de Dios para poder darlo hacia los demás. Ese es el boom, la explosión del amor de Dios. Yo tengo el amor de Dios en mi vida. Si usted es un hijo de Dios, tiene el amor de Dios en su vida. Puede amar a sus hermanos. Puede amar a su hermano. Tenemos el amor de Dios. Tenemos la explosión del amor de Dios. Usted y yo, mi querido hermano, podemos amar de esa forma a nuestros hermanos. ¿Cómo es su amor por su hermano? Podríamos preguntar. Uno de los momentos más felices de mi vida ha sido cuando yo me casé. Qué precioso día, yo lo recuerdo y he vuelto a ver la grabación, el video. Y una de las cosas que nos decía el pastor cuando nos iba a casar era que no me iba a acordar mucho de sus palabras en la predicación. Pero la verdad es que sus palabras calaron profundo en mi corazón. Porque una y otra vez él repetía, ama a tu esposa, aun cuando no te respete, aun cuando esto, aun cuando esto. Y recuerdo siempre esas palabras. Por eso yo quiero decirle, mi querido, ame a su hermano, aun cuando no lo respete. Ame a su hermano, aun cuando su hermano le ofenda. Ame a su hermano, aun cuando su hermano no lo salude. Ame a su hermano, aun cuando su hermano no le pida perdón. Ame a su hermano, mi querido, aun cuando usted le muestre amor y no reciba. Ame a su hermano, aunque él murmure de usted. ¿Está hablando de una locura? No, ese amor es una locura. Y ese es el amor de Dios. Ame a su hermano, mi querido. Ame a su hermano. En segundo lugar, mis queridos, la primera razón por la cual hemos nacido para amar es por la esencia de Dios, pero la segunda razón por la cual hemos nacido para amar es por el ejemplo de Dios. ¿Cuál es el ejemplo de Dios? Dios envió a su Hijo, a su preciado, a su tesoro, al Hijo con el cual compartía en la eternidad. Y dice verso 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único en su clase, al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! Ahí está el amor de Dios. Dios envió a su Hijo. Un pasaje que se parece mucho, es muy similar a Juan capítulo 3, verso 16, que dice, porque de tal manera fue tal el amor de Dios, esa clase de amor, no cantidad de amor, esa clase de amor que hemos dicho recién, ese amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios. El amor que viendo a un pecador, enemigo de Dios, que le dio la espalda a Dios, que era hostil hacia Dios, Él entregó a su propio Hijo, que Él era todo lo contrario, que era perfecto, sin pecado, totalmente sin pecado, que vino a este mundo para morir por el pecador, morir en lugar del pecador. Y va a decir que vino en propiciación. Segunda vez que repite esta palabra Juan. Ya lo había hecho anteriormente en el capítulo 2 y ahora lo vuelve a hacer.
Y va a decir a quién puso como propiciación. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ustedes recuerdan que esta palabra propiciación hace referencia a que Dios tiene una ira que se desata contra el pecador. Porque Dios es un Dios de ira, es un Dios justo. ¿Sí? Él no va a dejar pasar al pecado. No es que Dios va en un momento dice, no, yo ya no voy a condenar al pecador. No, Dios tiene que derramar su ira. Dios es un juez justo. Porque si nosotros llegáramos delante de un juez y en medio de una situación, algún agravio que le hicieron a una persona querida y él dice, no, voy a dejarlo pasar, ese sería un juez totalmente corrupto. ¿Verdad? Yo no podría estar de acuerdo con eso. Sin embargo, Dios es un juez justo que castiga el pecado. Pero ese pecado, esa ira que va a derramar sobre el pecador, no la derrama sobre el pecador que cree, sino que la derrama sobre el Hijo. Y cuando lo hace, es satisfecha su ira. Esa es la propiciación. Cristo es la propiciación. Envió a su Hijo en propiciación para aplacar, esa es la idea, aplacar o satisfacer esa ira de Dios. ¿Se da cuenta, mi querido? Usted no tiene la ira de Dios sobre usted porque fue derramada sobre el Hijo, sobre Cristo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, versos del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó con el pecado, el suyo y el mío. Entonces, cuando Juan ve el ejemplo del amor de Dios, dice, podemos amarnos y debemos amarnos los unos a los otros, no solamente porque Dios en esencia es amor, sino que nos mostró el ejemplo y el modelo de amor entregando a su Hijo por ti y por mí. Esa clase de amor no se ve en otra parte. No le importó si yo le había fallado, si yo le había negado, si yo era hostil hacia Él, si yo le había ofendido. Él se entregó por mí. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores como nosotros somos, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Son esas las buenas noticias que nosotros proclamamos al mundo. Cristo murió por el pecador. Cristo murió por ti y por mí, por el pecador. Gloria al Señor, qué preciosa verdad. Por eso Juan va a terminar en 1 Juan 4:11 diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es la conclusión lógica. Si yo ya he recibido ese amor que se ha derramado en mi vida, si he recibido el amor de Dios, ¿qué más me queda que amar a mis hermanos? Mi querido hermano, Dios sabe que no siempre nos es fácil amar. Dios sabe que no todos somos iguales, que hay personas difíciles de amar. Podemos ser nosotros muchas veces también difíciles de amar. Probablemente a algunos nos va a salir más fácil que a otros. Pero creo que en esas personas que aún más nos cuestan es en donde podemos reflejar este amor de Dios. Ame a su hermano, mi querido hermano. Ame a su hermano. Hemos visto a través de esta porción de la palabra del Señor que usted y yo hemos nacido para amar. Hemos nacido para amar porque hemos sido impactados con el amor de Dios y podemos amarnos los unos a los otros. Y hemos nacido para amar por dos razones. Porque Dios en su esencia es amor y porque Dios nos ha mostrado el ejemplo de amor para con nosotros. Pregunte si hay alguien probablemente que está a su lado, algún hermano al cual le ha ofendido, al cual hoy podría pedirle perdón.
al cual hoy podría confesarle, he fallado contra ti, te he hablado mal, te he ofendido con mis palabras, no he actuado bien? Porque el amor de Dios va a acercarse a ese hermano, va a resolver lo que haya que resolver, va a pedir perdón y va a perdonar, va a buscar la unidad, va a buscar la comunión, va a buscar que estemos en comunión, en amor. Ese es el amor de Dios. Mi querido hermano, ame a su hermano. Ame a su hermano. Ese es el amor de Dios. Para finalizar, mis queridos hermanos, solamente quiero citar un pequeño testimonio, un escrito que encontré, que he escuchado también, que nos hace una pequeña metáfora de lo que fue la muerte de Jesús. Yo quiero invitarle, se lo voy a leer para ustedes, para finalizar, y usted puede ir siguiéndolo también en la pantalla. Es una metáfora de la muerte de Jesús. Es una metáfora del amor de Dios. Y dice así este pequeño extracto, esta lectura. Dice, es la tarde de un viernes típico y estás manejando hacia tu casa. Sintonizas la radio. El noticiero cuenta una historia de poca importancia. En un pueblo lejano han muerto 3 personas de alguna gripe que nunca antes se había visto. No lo piensas mucho. El lunes cuando despiertas se escucha que ya no son 3, sino 30.000 personas las que han muerto en las colinas remotas de la India. Gente del control de enfermedades de Estados Unidos ha ido a investigar. El martes ya es la noticia más importante en la primera plana del periódico, porque no solo es la India, sino Pakistán, Irán, Afganistán, y pronto la noticia sale en todos los noticieros. Le están llamando la influencia misteriosa, y todos se preguntan, ¿cómo vamos a controlarla? Entonces una noticia sorprende a todos. Europa cierra sus fronteras. No habrá vuelos a Francia desde la India, ni de ningún otro país en la cual se haya visto la enfermedad. Estás viendo las noticias cuando escuchas la traducción de una mujer en Francia que dice que hay un hombre en el hospital muriendo de la influencia misteriosa. Hay pánico en Europa. La información dice que cuando tienes el virus es por una semana y ni cuenta te das. Probablemente le parece historia conocida. Luego tienes 4 días de síntomas horribles y mueres. Inglaterra cierra también sus fronteras, pero es tarde. Pasa un día más y el presidente de los Estados Unidos cierra las fronteras a Europa y Asia para evitar el contagio en el país hasta que encuentren la cura. Al día siguiente, la gente se reúne en las iglesias a orar por una cura y entra alguien diciendo, prendan la radio, y se oye la noticia. 2 mujeres han muerto en Nueva York. En horas parece que la cosa invade todo el mundo. Los científicos siguen trabajando para encontrar el antídoto, pero nada funciona. Y de repente viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código de ADN del virus y se puede hacer el antídoto. Va a requerirse la sangre de aquel que no haya sido infectado. Se corre la voz en todo el mundo de que todos vayan al hospital central para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto a unos vecinos, preguntándote ¿qué pasará? ¿Será esto el fin del mundo? De repente el doctor sale gritando un hombre, disculpen, tengo aquí. De repente el doctor sale gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. El más pequeño de tus hijos está a tu lado. Te agarra la chaqueta y dice, papi, ¿ese es mi nombre? Antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y gritas, esperen. Y ellos contestan, todo está bien. Su sangre está limpia. Su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de 5 largos minutos, salen los médicos llorando y riendo al mismo tiempo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se te acerca y dice, gracias, Señor.
La sangre de su Hijo es perfecta, está limpia y pura. Podemos hacer el antídoto contra esta enfermedad. La noticia corre por todas partes. La gente está orando y riendo de felicidad. En eso el doctor se acerca a ti y a tu esposa y dice, ¿podemos hablar un momento? Es que no sabíamos que el donante sería un niño. Y necesitamos que firmen este formato para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta que no ponen la cantidad que necesitarán y preguntas, ¿cuánta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta, no pensábamos que era un niño. Te preguntan, ¿quiere ver a su hijo? Caminas hacia esa sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama diciendo, papi, mami, ¿qué pasa? Tomas su mano y le dices, hijo, tu mami y yo te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Comprendes eso? Y cuando el doctor regresa y te dice, lo siento, necesitamos empezar. Gente en todo el mundo está muriendo. ¿Te puedes ir? ¿Puedes darle la espalda a tu hijo y dejarlo ahí? Mientras él te dice, papi, mami, ¿por qué me están abandonando? Y la siguiente semana, cuando hacen una ceremonia para honrar a tu hijo, algunas personas se quedan dormidas en casa. Otras no vienen porque prefieren ir de paseo o ver un partido de fútbol. Y otras vienen a la ceremonia con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. Quisieras pararte y gritar, mi hijo murió por ustedes, ¿que no les importa? Ese es el amor de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos al Señor. Y yo quiero preguntar si hay alguien aquí que probablemente nunca ha tenido ese encuentro con el amor de Dios, que probablemente ha participado de algunas iglesias, ha asistido, probablemente de manera habitual, pero quizás al ver tu vida nunca has mostrado ese amor a tus hermanos y te preguntas, ¿por qué yo no amo de esa forma? Bueno, quizás nunca realmente has recibido ese amor de Dios en tu vida. Quizás nunca el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Quizás nunca habías entendido este mensaje de amor de Dios en favor del pecador, de ti. Pero las buenas noticias es que hoy puedes ir a Cristo. Hoy puedes ir a Él. Dice la palabra del Señor que para ser salvos debemos creer en el Señor, arrepentirnos, ir delante de Él, confesar nuestros pecados. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy lo puedes hacer. Mañana puede ser tarde. Hoy puedes irte con esa seguridad, salir de este lugar y estar seguro de que eres un hijo de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, ante esta gran verdad, Señor. Como hijos tuyos, Señor, hemos nacido para amar, Señor. Hemos nacido para amar a nuestros hermanos, Señor. No podemos hacer otra cosa, Señor. Es imposible hacer otra cosa. Es imposible que al recibir el amor de Dios no amemos de esa forma, Señor. Es imposible irradiar el amor de Dios. Gracias, Padre, porque hemos visto cómo en tu palabra hemos nacido para amar, porque tú en esencia eres amor, Señor. Eres un Dios de amor, eres amor.
Y también, Señor, hemos visto que a través del ejemplo, entregando a Cristo, Señor, en favor nuestro, ¿cómo nosotros, Señor, no vamos a amar a nuestros hermanos, Señor? Padre, perdónanos porque muchas veces somos egoístas, Señor. Muchas veces tenemos un enfoque en nosotros mismos y nos amamos demasiado a nosotros mismos que no estamos dispuestos a amar a nuestro hermano, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos a amar con ese amor incondicional, voluntario, sacrificial, eterno, que se da hasta lo sumo, que no le importa que el otro no le responda, Señor, que ama. Ayúdanos, buen Dios. Y yo te ruego, Padre, por cada una de las personas que hoy probablemente han llegado a este lugar y que nunca realmente han llegado delante de ti en arrepentimiento, Señor. Padre, que hoy pueda ser el día de su salvación. Te lo rogamos, Señor, a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.